¿Una gorda? ¿En serio fue por eso que llamaron la atención de la policía? Fue con esa frase que el jefe de la mafia la miró, como si no valiera nada. Sofía, ignorada toda su vida, estaba a punto de morir, hasta que tomó una decisión desesperada. Mintió. Dijo que lo amaba. Sí, para sobrevivir, le confesó amor al hombre más peligroso de la ciudad. Pero lo que iba a ser solo una mentira, se convirtió en el inicio de un giro absurdo. El monstruo que debía matarla terminó enamorándose. Y lo que vas a escuchar ahora es una de esas historias emocionantes que parecen mentira, pero son demasiado reales para ignorarlas. Hay gente que, cuando entra a un lugar, parece que carga un reflector. Todo mundo lo nota. Un perfume, una sonrisa marcada, una mirada que grita presencia. Pero Sofía era todo lo contrario. No pasaba desapercibida porque quisiera. Pasaba porque la vida le enseñó que el silencio del rincón del salón era más seguro que el dolor del centro del escenario. Era una mujer gorda, de hablar suave y ojos cansados, que trabajaba limpiando mesas en un restaurante movido del centro de la ciudad. Tenía el don de desaparecer hasta en plena luz del día. El uniforme, siempre un poco apretado, era un recordatorio cruel de las miradas chuecas que recibía diariamente. Cada charola recogida venía con un comentario disimulado o una mirada de juicio. Y ella aguantaba. Aguantaba porque ya había entendido, desde muy chiquita, que el mundo no siempre ofrece espacio para quien no sigue el estándar. Ella sonreía, no porque estaba feliz, sino porque era más fácil sonreír que explicar la tristeza. Y mientras muchos se distraían entre platillos caros y conversaciones sobre carreras prometedoras, Sofía recogía migajas, no solo de comida, sino de humanidad. Quien ve desde afuera puede hasta pensar, es solo una empleada cualquiera. Pero quien ya lo vivió en carne propia sabe. Sabe lo que es levantarse todos los días y prepararse para ser ignorada. Sabe lo que es estar rodeada de gente, aún así, sentirse invisible. Y es ahí donde la vida muestra su lado irónico. Fue justamente por ser invisible que vio lo que no debía. Esa noche, el restaurante ya cerraba cuando escuchó un ruido seco en la parte de atrás, algo como un golpe sordo, fuera de lugar. Curiosa, se acercó a la ventana de la despensa y vio un hombre en el suelo, sangrando. Y justo detrás, el rostro frío de quien jaló el gatillo. El asesino también la vio. Un breve segundo de contacto visual que sellaría su destino. Era el símbolo en el anillo que lo delataba todo, Morelli. Eso no era un asalto común. Era la mafia en acción. Y ella, la mujer que el mundo ignoraba, había presenciado algo que nadie jamás debió haber visto. Y es curioso cómo, a veces, las historias emocionantes nacen del dolor. ¿No? Las historias reales que nos marcan no están hechas solo de finales felices, sino de giros inesperados. Y ahí, con las manos temblorosas y el corazón intentando escapar del pecho, Sofía entendió que su vida acababa de cambiar. Lo que no tenía idea era que lo que vendría después involucraría no solo miedo y huida, sino también algo aún más improbable, un amor forjado entre el peligro y la mentira. Y ese era solo el comienzo. Hay cosas que uno solo cree porque las vive. Y esa madrugada, cuando el mundo entero dormía, Sofía despertaba a la peor de las pesadillas. Horas después de presenciar el crimen, fue arrancada de su casa como si fuera nada. 3 hombres enmascarados, armados, entraron sin decir una palabra. Taparon su boca, cubrieron su cabeza con un trapo áspero y la aventaron dentro de un carro en movimiento. El corazón parecía un tambor de guerra dentro del pecho. El olor a gasolina, el silencio tenso, el frío que venía de la ventana entreabierta, todo gritaba peligro. Hasta entonces, Sofía había pasado toda su vida escondiéndose, y ahora era el centro de una historia que nadie quisiera protagonizar. No había policía, no había justicia. Era ella, sola, en manos de una organización que resolvía las cosas de una manera muy diferente al mundo civilizado. Cuando finalmente le quitaron la capucha, sus ojos necesitaron algunos segundos para acostumbrarse a la luz. Estaba en una bodega oscura, el piso cubierto de mugre, y frente a ella, él. Dante Morelli, alto, imponente, con la mirada de quien ya vio más sangre que amor en la vida. En lugar de rabia, cargaba desprecio. Observó a Sofía de arriba abajo como si estuviera analizando a un insecto. La expresión en su rostro no dejaba duda. Ella no valía el esfuerzo de estar ahí. Y entonces soltó, con frialdad, ¿una gorda? ¿En serio fue por eso que llamaron la atención de la policía? El ambiente se heló. Eso no era solo un insulto, era una sentencia.
Y en ese instante, entre el miedo y la humillación, algo despertó dentro de ella. Una chispa de supervivencia, tal vez. Un instinto primitivo que grita cuando la muerte está más cerca que la esperanza. Ella entendió, como pocas personas entenderían, si quería salir de ahí viva, no bastaba con suplicar. Tendría que jugar, entrar en su juego, volverse pieza de un tablero donde apenas conocía las reglas. El miedo podía ser su mayor enemigo, pero también podía ser su mejor motivación. Y la verdad es que, ahí, frente al monstruo, vio una oportunidad minúscula, pero real. Porque a veces, cuando el enemigo te subestima, ganas tiempo. Y es justamente en ese tiempo que se crean las historias reales más increíbles. Sofía ya había sido ignorada por toda una vida, ahora sería notada, aunque fuera por la mentira más absurda que jamás pensó contar. Una mentira que, sin saberlo, estaba a punto de reescribirlo todo. No existe manual para sobrevivir cuando estás cara a cara con la muerte. El instinto toma el volante, y la mente hace lo que puede para no desmoronarse. Sofía estaba ahí, sentada en una silla dura, rodeada de hombres armados que parecían hechos de piedra. Y frente a ella, Dante. El interrogatorio duró horas, pero la sensación era de días. Él repetía la misma pregunta como si quisiera arrancar la verdad a la fuerza. ¿Le contaste a alguien? Ella negaba, lloraba, movía la cabeza. La voz salía temblorosa, entre sollozos y súplicas. El miedo ya había pasado el límite, ahora era pánico puro. Y fue cuando se acercó despacio, sacó el arma y apoyó el cañón helado en su frente, que todo cambió. Ese toque metálico, cruel e impersonal, fue el empujón que faltaba. Algo dentro de ella gritó, di lo que sea, ahora, y fue lo que hizo, sin pensar, sin planear. La boca habló antes de que la razón entendiera. Yo solo quise verte de cerca, porque te admiro, te amo. Listo, estaba dicho. Las palabras salieron torcidas, como si no pertenecieran a esa boca. La mentira era tan absurda que el silencio que vino después casi dolió. Dante se quedó quieto, estático, confundido, como si su mente estuviera intentando procesar todo aquello. Lo que iba a ser un fin, un último suspiro antes del disparo, se volvió una pausa. Y en esa pausa, Sofía sintió algo que no esperaba. Él dudó. Era poco, pero era todo lo que necesitaba. El tiempo, nuevamente, se volvió su aliado. Y por primera vez desde que fue secuestrada, no se sintió un blanco, se sintió una pieza misteriosa en un juego que el propio monstruo aún no entendía cómo jugar. Y lo más curioso, fue justamente esa mentira la que inició el giro más improbable de la historia. Porque Dante, aunque endurecido por toda una vida de sangre y traición, quedó intrigado. ¿Quién, en su sano juicio, diría algo así frente a la muerte? ¿Quién lo miraría a él, el hombre que mata sin parpadear, y fingiría amor? Algo ahí despertó la curiosidad del mafioso. Y si hay algo que los poderosos no soportan, es no entender algo. Sofía, con su voz frágil y apariencia constantemente subestimada, había creado un enigma. Y en ese momento, sin darse cuenta, dejó de ser solo una testigo incómoda. Se volvió la clave de una historia que nadie vio venir. Una de esas historias emocionantes que nacen donde menos se espera, y que, aunque con inicio trágico, prometen giros imposibles de ignorar. En la mayoría de las historias que uno escucha, el héroe se enamora de quien lo salva. Pero aquí, las cosas son bien diferentes. Dante Morelli no vio amor en las palabras de Sofía, vio estrategia. Vio a una mujer gorda intentando aferrarse a cualquier rendija para no morir. Él sabía muy bien cómo el miedo podía hacer que la gente mintiera con el alma en los ojos. Aún así, no la mató. Bajó el arma, respiró hondo y dio una orden seca. Manténganla viva. No fue piedad, fue curiosidad. Un tipo de interés frío, casi científico. Quería saber quién era esa mujer sin chiste, sin rostro conocido, sin belleza alguna a sus ojos, que tuvo el valor o la locura de decir te amo con la muerte encima. Y, por más que intentara negarlo, aquello lo movió, no por afecto, sino porque era demasiado raro para ignorarlo. En los días siguientes, Sofía pasó a vivir como prisionera dentro de una mansión que parecía sacada de una película de crimen. No tenía rejas, pero tampoco tenía libertad. Era vigilada todo el tiempo, del baño al café. Los sicarios la miraban con desprecio, como si fuera una carga. Y Dante, él apenas aparecía. Cuando surgía,
La miraba como si intentara descifrar un código. Nunca hablaba mucho, solo observaba. Y Sofía, que siempre supo escabullirse por las grietas del mundo, decidió usar lo que tenía: calma, escucha y una amabilidad que venía del alma. No se enfrentaba de frente, pero tampoco se arrastraba. Conversaba con los guardias como quien habla con vecinos. Cocinaba por gusto propio. Cantaba bajito mientras lavaba los trastes. Y aquello, poco a poco, comenzó a causar un desconcierto silencioso en Dante, porque ella no parecía temerle. Y eso lo confundía profundamente. Es interesante cómo el ser humano, cuando está vulnerable, puede ver cosas que nunca notó antes. Dante no veía belleza en Sofía. No todavía, pero empezó a percibir algo diferente en ella. Una presencia ligera, una ausencia de falsedad, un silencio que no suplicaba nada, pero cargaba mucho. Y esa mujer, que llegó como una testigo incómoda, se volvió una presencia que no lograba ignorar. Por más que quisiera mantener el papel del jefe cruel, por dentro algo empezaba a ceder, como si ese te amo, aunque falso, hubiera plantado una semilla. Y a partir de ahí, el juego ya no era solo sobre control, poder o supervivencia. Era sobre entender por qué, entre tanta gente, esa mujer, gorda, común, invisible, lo había movido. Y eso, aún no sabía responderlo. En la mansión, el tiempo parecía correr en un ritmo diferente. El día amanecía y anochecía sin promesas de cambio, pero, por dentro, algo sutil estaba pasando, principalmente con Dante. Él observaba a Sofía a la distancia, siempre en silencio, no por vigilancia, sino porque algo en ella lo intrigaba de una forma que no lograba explicar. Ella hacía todo con una naturalidad desconcertante. Conversaba con los sicarios como si fueran gente común. Sonreía de leve mientras cortaba verduras en la cocina y hasta cantaba mientras barría el patio. No había miedo en sus gestos, había aceptación. No una aceptación sumisa, sino esa que viene de quien ya recibió demasiados golpes de la vida y aprendió a ser ligera, aunque cargar el peso del mundo en los hombros. Y eso lo movía, porque Dante siempre supo controlar todo, menos lo que no entendía. Intentó verla como la rehén gorda e insignificante, como lo hizo en los primeros días. Pero, con el paso del tiempo, esa etiqueta empezó a perder sentido. Porque ella no suplicaba para salir, no lloraba por las esquinas, no se hacía la víctima. Era simplemente ella. Y eso, en un ambiente lleno de máscaras, era casi una afrenta. Era como si hubiera venido de otro mundo, donde la calma valía más que la apariencia, y el afecto no era moneda de cambio. Sofía no lo provocaba, pero tampoco se encogía. Y Dante, que siempre estuvo rodeado de lambiscones y traidores, empezó a percibir el valor de aquello. No era atracción física todavía, ni siquiera sabía qué era, pero era un desconcierto bueno, como cuando uno extraña algo que nunca tuvo, pero de repente encuentra en alguien. Y ella, con su manera simple, se volvió esa presencia. Por cierto, no sería exagerado decir que Sofía era, en ese momento, el único pedazo de humanidad en ese lugar. La mujer gorda, que el mundo insistía en ignorar, estaba siendo vista por quien nunca miró a nadie más que a sí mismo. Y tal vez sea justamente eso lo que crea las historias reales más poderosas, cuando dos soledades se reconocen, aunque sea por caminos chuecos. Dante no estaba enamorado, todavía no, pero empezaba a bajar la guardia, y ni se daba cuenta. Pasaba a prestar atención en detalles, la forma en que se reía de sí misma, cómo servía café sin esperar agradecimiento, o cómo miraba a cada persona con la misma amabilidad. Era todo tan diferente del mundo violento que él construyó, que aquello pasó a volverse un vicio silencioso. Y sin saber, Dante empezó a desear más de esos momentos. Porque, en el fondo, por primera vez, no se sentía temido. Se sentía visto. Fue en una tarde tensa que todo se derrumbó. Uno de los informantes de Dante había filtrado información, y tendieron una emboscada. Disparos resonaron por los pasillos de la mansión como truenos de guerra. Sofía, que ya se había acostumbrado al silencio frío de ese lugar, se vio en medio de un caos ensordecedor. Cuerpos corriendo, gritos ahogados y el sonido seco de balas cortando el aire. Intentó esconderse, como cualquier persona haría. Pero fue ahí, entre el miedo y el instinto, que vio algo que la hizo congelarse. Dante, en el suelo, sangrando. Un tiro certero en el hombro y nadie cerca. Los sicarios habían retrocedido, probablemente siguiendo algún protocolo de seguridad. Pero ella
Ella corrió. Contra toda lógica, corrió hasta él. Las rodillas golpearon el piso a su lado, y con manos temblorosas, rasgó su camisa para detener la sangre. Y en ese momento, por primera vez, el intocable Dante Morei necesitó a alguien. Él intentó empujarla. Murmuró un suéltame con los dientes apretados, todavía preso del orgullo de quien nunca necesitó a nadie. Pero había dolor en sus ojos, no solo el físico, sino de quien nunca fue cuidado de verdad. Sofía no se intimidó. Rasgó un trapo, presionó la herida y habló bajo, casi como quien arrulla a un niño. Va a pasar. Quédate conmigo. Y aquello lo desarmó más que cualquier arma podría. Por primera vez, se vio pequeño ante alguien. No débil, humano. Y aquello no tenía nada que ver con belleza, estatus o interés. Tenía que ver con verdad. Con el toque sincero de alguien que, aunque con mil motivos para odiarlo, eligió cuidar. Y en ese gesto simple, casi silencioso, nació lo que ninguna mentira lograría sostener: conexión. No un amor de película todavía, pero algo más raro: reconocimiento de alma. Lo curioso es que fue en ese momento de debilidad que realmente la vio. Por primera vez, los ojos de Dante no se detuvieron en el cuerpo fuera del estándar o en la apariencia juzgada como sin chiste. Vio a la mujer, al ser humano, la fuerza detrás del dolor. Y ahí, entre sangre y silencio, percibió algo que tal vez nunca había sentido en la vida: seguridad. No la seguridad de armas, cercas u hombres leales, sino la seguridad emocional de ser aceptado. Y eso lo agarró de frente. Era como si todo lo que intentó construir con miedo y violencia se estuviera derrumbando al toque suave de una mujer que el mundo ignoraba. Una mujer gorda, invisible a los ojos ajenos, pero que en ese momento se volvía el centro de su mundo. Y así, entre dolor y el cuidado, empezó a nacer la verdad más difícil de enfrentar. Él ya no era el mismo, y ella ya no era solo una rehén. Los días que siguieron a la emboscada fueron extrañamente silenciosos. El clima en la mansión todavía era tenso, los sicarios andaban armados como sombras en alerta, pero algo ahí había cambiado, y no era solo el protocolo de seguridad. Dante, ahora con el brazo vendado y los pasos más lentos, pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, no por dolor físico, sino por culpa de un desconcierto que no lograba nombrar. Sofía seguía su rutina como siempre lo hizo: lavaba, cocinaba, cuidaba las plantas y los rincones de la casa como si todo aquello fuera suyo. Pero ahora, algo en los ojos de Dante había cambiado. La observaba de lejos, con una mirada que dejaba de lado el juicio y empezaba a preguntarse: ¿cómo nunca vi esto antes? Y eso lo movía de una manera diferente, casi incómoda. Era como si ella se hubiera vuelto un espejo, y, por primera vez, él estuviera viendo al monstruo que era. Es chistoso cómo la verdad se esconde en las cosas pequeñas. Fue en una risa de Sofía, sin pretensiones y ligera, que se dio cuenta: ella sabía reírse de sí misma, algo que él jamás supo hacer. Ella hacía chistes sobre sus propios tropezones, sobre el pantalón apretado que se rompía de vez en cuando, o sobre el pastel que se quemaba porque se distraía cantando. Y aún así, nadie se reía de ella, porque ella se reía también. Era una fuerza silenciosa que venía de la aceptación, no de la resignación. Mientras Dante construyó una vida de control, disfraces y miedo, ella sobrevivía siendo exactamente quien era, sin esconderse. Y eso, en ese mundo de máscaras y secretos, era una revolución. Pasó a notar cómo trataba hasta los hombres más fríos de la casa con ternura, no porque fuera ingenua, sino porque veía en ellos lo que nadie más veía: humanidad. Y ahí, por primera vez, empezó a desear ser visto así también. Sofía, sin hacer esfuerzo alguno, estaba derrumbando los muros que él tardó décadas en levantar. Ella no cobraba nada, no exigía, no esperaba recompensa. Su presencia no hería el ego de Dante, curaba, con simplicidad, con dulzura, con una verdad que ni sabía que existía más en el mundo. Y ahí, en los momentos en que nadie veía, empezó a enfrentar algo que nunca tuvo valor: su propio vacío. El mismo hombre que tuvo todo: dinero, poder, respeto a la fuerza, ahora se veía movido por una mujer que el mundo no miraba dos veces. Y es por eso que estas historias emocionantes son tan raras, porque nacen donde nadie espera, en silencios profundos, lejos de las apariencias. Todavía no decía nada en voz alta, no confesaba lo que sentía, pero ya sabía. Sabía que ella era la primera persona que lo veía como más que un monstruo. Y eso lo cambiaba todo.
En un mundo donde la lealtad se mide en balazos y silencio, nada es más peligroso que mostrar debilidad, más aún cuando se trata del jefe de la mafia. Dante, que hasta entonces parecía intocable, empieza a mostrar señales de algo que sus hombres jamás esperarían: afecto por la rehén. ¿Y sabes cómo se ve eso en un lugar donde la confianza es moneda rara? Como una traición. Uno de los sicarios, siempre atento a cualquier desliz, notó el cambio. Observó las miradas cruzadas, las pequeñas amabilidades, y sintió el olor de la amenaza que eso representaba para el poder absoluto de Dante. ¿Y qué hizo? Planeó lo que Dante menos esperaba: secuestrar a Sofía y venderla a la pandilla rival, como si fuera solo un objeto en un juego de ajedrez sucio. Fue la gota que derramó el vaso. El mundo implacable en que Dante vivía no toleraba debilidad, y esa traición reveló que él, por dentro, ya estaba cambiado. Cuando Dante descubre lo que pasó, el hombre frío y calculador desaparece por completo. Surge, en su lugar, un demonio vengador. El fuego quema no solo las bodegas de la pandilla rival, sino también las estructuras del pasado que Dante intentó construir. Invade escondites, elimina a sicarios que antes lo seguían ciegamente, y no deja piedra sobre piedra. Es una venganza implacable, impulsada no solo por la pérdida de la rehén, sino por algo más profundo: el miedo de perder lo que, sin saber, ya se había vuelto su mayor tesoro. En medio de la destrucción, Dante se muestra vulnerable, pero de una manera que pocos podrían entender. No lucha por el poder, sino por la mujer que un día intentó matar y que ahora dominaba sus pensamientos como un huracán. El mundo alrededor puede hasta parecer un caos, pero para él, todo ahora gira en torno a ella. Este giro brutal muestra una verdad que pocos quieren admitir: el amor, incluso en sus formas más improbables, tiene poder de transformar al peor de los monstruos. Y para Dante, la mujer gorda que subestimó, ignoró y humilló, pasó a ser el único motivo para seguir adelante. La misma mujer que el mundo nunca vio, que él creía insignificante, ahora era la llama que incendiaba su alma. Esta traición dentro de la mafia, que parecía solo un golpe de poder, fue el detonante para la transformación de Dante. Un hombre que, al perderlo todo, se dio cuenta de que lo que realmente importaba estaba en esas cosas pequeñas que intentó borrar: el cuidado, el amor y la humanidad que Sofía, con su presencia simple y verdadera, trajo de vuelta a su vida. Y así, mientras las llamas consumían el pasado, una nueva historia empezaba a escribirse, una historia que nadie podría imaginar. El reencuentro de ellos no estuvo marcado por grandes declaraciones ni escenas cinematográficas. Fue, sobre todo, un choque de realidad. Sofía, después de pasar días perdida en manos enemigas, apenas podía creer que ese hombre herido y sucio de sangre fuera realmente Dante. No se parecía al jefe frío y cruel que la había secuestrado, sino a alguien destrozado por su propia lucha interna. Cuando se arrodilló frente a ella, cansado y sin ninguna máscara de poder, las palabras salieron con la fuerza de la más pura verdad. Mentiste cuando dijiste que me amabas, pero ahora soy yo quien ya no sabe vivir sin ti. No había ironía ni duda en su voz, solo la vulnerabilidad que muchos nunca imaginarían ver en un hombre como Dante. Sofía lloró. Lloró no solo por el miedo y el dolor que pasó, sino por esa confesión inesperada que desmontaba todo lo que creía sobre sí misma. Ella, una mujer gorda que durante toda su vida fue invisible, rechazada, creía imposible que alguien como Dante pudiera enamorarse de verdad de ella. En ese instante, entre lágrimas y susurros, pidió perdón, no por haber mentido, sino por dudar que merecía amor. Y él, con una sonrisa cansada y una ternura que jamás demostró, besó su frente. Fue un beso silencioso, lleno de promesa y redención, la marca de que algo nuevo nacía ahí. El amor que empezó como una mentira para salvar su vida, ahora se volvía la única verdad que quedaba entre los dos. Y es ahí donde el misterio se profundiza. Como esa historia, que parecía destinada al final trágico, se volvió un camino inesperado de transformación. Cómo el miedo y la mentira dieron lugar a algo real, capaz de curar heridas profundas y revelar lo mejor de dos mundos tan opuestos. Es en este punto que la narrativa nos invita a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras propias creencias sobre amor, apariencia y redención. Porque, al final, no son raras las historias reales que nos muestran que el amor tiene poder de rescatar hasta las almas más perdidas, incluso cuando surge de un lugar tan improbable como el corazón de un jefe de la mafia. Y lo que viene después es la prueba de que esa fuerza puede, sí, transformar hasta el peor de los monstruos. La vida que Dante y Sofía pasaron a construir lejos de la sombra de la mafia era simple, pero llena de significado,
y completamente diferente del mundo de violencia y miedo que Dante dejó atrás. Él cambió la pistola por la herramienta de mecánico, trabajando con las manos, reconstruyendo motores en lugar de arruinar vidas. Sofía, por su parte, transformó el sueño de cuidar a otros en una pequeña repostería donde la dulzura de las recetas era solo un reflejo del afecto que ponía en cada detalle. En ese nuevo universo, el peso de las apariencias se disolvía y lo que realmente importaba era la paz que encontraron juntos. La mujer gorda que un día fue invisible para el mundo, ahora era vista por el hombre que más necesitaba aprender a amar, y él no escatimaba elogios. «Eres la mujer más hermosa que he visto». Y ella, con una sonrisa que cargaba toda la emoción de quien venció su propia invisibilidad, sabía que, finalmente, alguien veía lo que el mundo entero ignoraba. Su amor no nació de las circunstancias fáciles, tampoco de un cuento de hadas. Vino de la necesidad, de la mentira que salvó una vida, pero que evolucionó a la más genuina de las conexiones. Fue el amor que redimió al monstruo dentro de Dante, mostrando que, detrás de cualquier exterior duro y sombrío, existe un alma capaz de ser tocada, transformada y rescatada. Sofía, la mujer que aprendió a sobrevivir en la invisibilidad y el rechazo, le enseñó al jefe de la mafia que la verdadera belleza está en lo que el corazón reconoce, y no en lo que los ojos juzgan. Ellos demostraron que, incluso en historias reales, lo imposible puede pasar cuando el amor rompe barreras, deshace prejuicios y construye nuevos caminos donde antes solo había oscuridad. Y así, ese capítulo que empezó con miedo, humillación y peligro, terminó con esperanza, renacimiento y libertad. Siguieron juntos, lejos del pasado y de todo lo que los aprisionaba, viviendo una vida donde lo que importaba era el sentimiento que tenían uno por el otro, un sentimiento que trascendía etiquetas, cuerpos e historias de dolor. Porque la verdadera transformación no está solo en cambiar lo que el mundo ve, sino en aprender a verse y amarse, aunque nadie más lo haga. Esta historia emocionante no es solo sobre una mujer gorda que sobrevivió a lo peor, sino sobre cómo el amor, incluso en las formas más improbables, puede salvar, curar y redimir hasta el corazón más sombrío. Y ahora, ya te pusiste a pensar, ¿cuántas veces te has sentido invisible? ¿Como Sofía? ¿Cuántas veces dejaste que el miedo o el rechazo ganaran? Esta historia nos muestra que el poder de transformación está dentro de cada uno, aunque todo parezca perdido. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida, a usar lo que tienes de más verdadero para vencer a tus propios monstruos? Lo que esta mujer gorda nos enseñó es que, incluso en las peores circunstancias, el valor de amar y ser amado puede abrir puertas que nadie imaginaba que existían. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál es tu historia real? ¿Qué obstáculo estás listo para enfrentar y superar? Deja tu comentario, comparte tu experiencia y vamos juntos a construir un espacio donde cada historia emocional pueda volverse motivo de fuerza e inspiración. Y no olvides, para seguir aprendiendo sobre historias reales que transforman, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque el viaje hacia el cambio empieza cuando decides dar el primer paso, y yo estaré aquí para caminar contigo. ¿Estás listo para el siguiente capítulo de tu vida?